Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. Recordemos que el día de ayer estábamos, pues, de alguna forma festejando, ayer en la noche, que estos ministros finalmente se doblaron ante el pueblo y ante López Obrador. ¿Por qué decíamos esto? Pues porque se reunieron con Mario Delgado y habían llegado a acuerdos. Habían dicho que sí, que se iban a bajar el sueldo, que iban a bajarse eh, presupuesto. Todo esto se estuvo hablando ayer, incluso ayer lo veíamos, donde decíamos, pues finalmente esto es parte de lo que vimos el día de ayer. Se reúne diputados y ministros y ya se definirán los salarios del Poder Judicial. E incluso por ahí Mario Delgado decía, bueno, pues ya solo estamos esperando que nos mande su presupuesto y lo vamos a revisar porque ya quedamos en acuerdos, ya quedamos que se van a bajar pues esos sueldos, van a hacer un recorte ahí de austeridad donde decía se va a recortar esto, fíjense, 5,000 millones de pesos en su presupuesto para el siguiente año. Todo esto estuvimos hablando el día de ayer. Y no, amigos, hoy los ministros se rajan ante todo esto y ya no se bajarán el sueldo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que, dicen ellos que no habrá ministros de primera ni de segunda y que van a llegar hasta el final, hasta donde se tenga que llegar para defender sus sueldos. ¿Por qué dicen que no va a haber ministros de primera o de segunda? Porque ayer Mario Delgado, hay que decirlo también, pues les proponía que echen a andar todo esto a partir del 2010, cuando se presenta esta ley y se aprueba, pero nadie la respetaba, ojo, ya estaba, pero nadie la respetaba. O sea, del Senado la mandan a la Cámara de Diputados, esta iniciativa, ya ley, pero la congelan en la Cámara de Diputados. Entonces decían, pues ya está, pero nadie la cumple, nadie la hace. O sea, ya ahí se paró. En la Cámara de Diputados que aprobaban los presupuestos, pues la congelaron, les valió gorro y aprobaban lo que quisieran los ministros, jueces, magistrados, el Poder Judicial. Bueno, pues Mario Delgado les decía, vamos a una cosa, o sea, vamos a hacer que los que están del 2010 para atrás, pues conserven sus sueldos finalmente, que son 4, me parece, ahorita lo vamos a revisar. Y de los ministros, jueces, magistrados que entraron del 2010 en adelante, sí se van a ajustar el presupuesto. Y se supone que habían llegado a ese acuerdo. Y incluso veíamos esto, que con la oferta de Morena, los únicos ministros que conservarían sus mismas percepciones sería Margarita Luna Ramos, quien ya se va, José Fernando Franco, Arturo Saldívar, Luis María Aguilar, y se verían afectados serían Jorge María Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Alberto Pérez, Eduardo Medina, Javier Lainés, Norma Lucía. Bueno, pues veíamos que eran estos, 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas, los que se decía pues iban a mantener sus sueldos. Pues hoy ya no. Hoy, a pesar de que veíamos todo esto el día de ayer, porque ayer estábamos revisando todo esto, donde Mario Delgado decía esto, aclaró que los salarios del Poder Judicial serán estipulados por los ministros de acuerdo a lo que marca el artículo 94 de la Constitución, pero advirtió también se aplicará el tercero transitorio del artículo 127 constitucional para que quienes hayan ingresado a la Corte a partir del año 2010 no ganen más que el presidente de la República. Todo esto ya se había hablado. Y decía esto Mario Delgado, la Corte va a definir sus salarios. A la Corte corresponde presentar su proyecto de presupuestos de egresos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede cambiarle ni una coma. Tiene que integrarlo directamente al proyecto general que nos envía a la Cámara de Diputados. La Cámara es así, puede hacer cualquier ajuste o modificación en el mismo. Y en el caso de los sueldos y salarios del Poder Judicial, dice, no tenemos que apegar al tercer transitorio, nos tenemos que apegar al tercer transitorio de la reforma del 127 y el artículo 94 constitucional. Esto lo dijo Mario Delgado. Y pues veíamos todo eso. Esta fue parte de las entrevistas que se le hacían a Mario Delgado donde aclaraba todo esto. ¿Y qué acuerdo alcanzaron con los ministros? No fue ningún acuerdo, es un acercamiento que tuvimos. Ahí les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la Corte. No hay una disputa contra ellos.
estamos, sí, comprometidos con la política de austeridad republicana del presidente de la República y la vamos a llevar a cabo respetando, por supuesto, la ley. La disputa política está en otro lado, está con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como lo es el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son los que metieron la acción de inconstitucionalidad a la Corte. Fíjense nada más, decía aquí Mario Delgado, pues es que no hay bronca, ¿no? O sea, sí estamos apegándonos a la ley de austeridad, a todo esto a todo este tema, pero pues son los partidos PRI, PAN, PRD los que están ocasionando todo el borlote y los ministros pues se sienten apoyados. Y después dice esto. Por lo tanto, en el presupuesto 2019, para quedar claros, la Suprema Corte mantendrá sus mismos salarios y será solamente quienes ingresen como nuevos ministros los que podrán ver reducido su salario. Sí, y ahí dejando muy en claro que tiene que aplicarse estrictamente el artículo tercero transitorio. ¿Qué decía el tercero transitorio? Que un año después de aprobada la reforma constitucional, es decir, a partir de 2010, ya se aplicaría la restricción de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Entonces ahí nosotros seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de todos los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010. Eso pues está claro y hay una coincidencia que todos tenemos que respetar la ley, todos tenemos que respetar la Constitución. Esto es lo que decía Mario Delgado. Sí hablamos de eso. Y sí acordamos que eso, los ministros, jueces, magistrados, los del Poder Judicial, que entraran después de 2010, sí se iban a tener que acatar a lo que dice hoy ya la Constitución. Nadie ganará más que el presidente. Entonces, con esto nos está diciendo que sí iban a dejar a algunos jueces con sus sueldos millonarios, que al final son 4 o 5 personas. Bueno, después le preguntan esto a Mario Delgado. Muchas gracias a ustedes. Diputado, pero la Cámara sí está en condiciones de poder cambiar la propuesta del Poder Judicial. ¿Sí tienen esa facultad de cambiar la propuesta de...? La Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos. Pero cambiar la propuesta que hace el Poder Ejecutivo... Ellos, acuérdense que como poderes autónomos, envían al Poder Ejecutivo su propuesta de presupuesto. Y la Cámara es quien finalmente decide. Y la Cámara de Diputados sí puede fijar el presupuesto, tanto de organismos autónomos como del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La Cámara sí puede, dice Mario Delgado, cambiar revisar, aprobar o no aprobar sus presupuestos. Entonces, desde ahí los iban a frenar. Pues recordemos que Mario Delgado no le aflojaba y no le aflojaba cuando decía esto. Ningún funcionario ganará más que el presidente. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados lo aprobamos y no lo vamos a aprobar. Bueno, pues después de ver todo esto, ayer hablábamos, e incluso leí algunos de sus comentarios donde me decían, oye, se está diciendo que varios de ellos iban a seguir manteniendo sus sueldos. Ya lo estamos viendo. Eso es a lo que estaban llegando. De 2010 en adelante ya nadie iba a ganar eso. Iban a ganar todos menos que el presidente. O sea, todos iban a ganar menos de 108,000 pesos. Pero hoy estos señores, amigos, hay que decirlo, estos ministros salen a decir esto, que siempre no. Y nadie se va a bajar el sueldo. Nadie. Ya no solo los 4 de los que se especulaba el día de ayer. Dice, ministros dicen no a oferta de Morena sobre ley salarial. Y dice, Delgado y Gómez se reúnen con juzgadores, presidencia se inconforma por suspensión de ley. Y fíjense aquí, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso a los ministros de la Suprema Corte, incluido su presidente Luis María Aguilar Morales, que de forma voluntaria acepten que todos los ministros, magistrados y miembros del Poder Judicial de la Federación que ingresaron al servicio después del 2010 ajusten sus sueldos para quedar por debajo del presidente de la República. Y dice por acá, información recabada por el Universal da cuenta de que durante un desayuno al que convocó el ministro Aguilar Morales, su presidente, al que acudieron los diputados Delgado Carrillo y Pablo Gómez, se abordó el presupuesto 2019 y los jueces rechazaron la propuesta, pues argumentaron que no podrían permitir que hubiera jueces o que hubiera juzgadores de primera y de segunda.
Fíjense nada más. Y dice por acá, en el encuentro, los ministros Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez, los presidentes de las salas, Norma Lucía y Eduardo Medina, y el ministro presidente Aguilar Morales, pidieron a los diputados reconsiderar su postura y reiteraron que el Poder Judicial de la Federación implementará austeridad mediante un recorte de 5,000 millones de pesos, pero mantendrían sus salarios sin cambio, o sea, todos mantendrían sus salarios. Y dice, sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones, aseguran que el tema fue tratado con superficialidad. O sea, lo que tocaron el tema por encimita nada más. De acuerdo con asistentes al encuentro en instalaciones de la Corte, los ministros expresaron a Delgado Carrillo y a Gómez Álvarez, a los diputados, que al tratarse de un asunto que será materia de discurso en la Corte, estaban impedidos para pronunciarse. Fíjense nada más. Entonces, hoy estos señores están diciendo, pues no los vamos a bajar nadie, absolutamente nadie. Y ante todo esto, hoy en la conferencia de prensa con Andrés Manuel López Obrador, pues Andrés Manuel se vuelve a lanzar contra ellos y dice, bueno, pues reactivan todo esto. Pues les digo desde aquí, nadie ganará más que el presidente de la República. Y así lo dijo Andrés Manuel. Esta fue la pregunta que le hacen. De su asistencia al informe de labores del presidente de la Suprema Corte, se nos ha comentado que usted asiste obviamente como invitado, pero no se va a quedar a la comida. ¿Por qué no se queda? Tradicionalmente los presidentes se quedan a esta comida. ¿Por qué tomó esta decisión? Buenos días. Bueno, en el caso de la llamada de ayer, Andrés Manuel contestó a esta pregunta sobre el Poder Judicial. De jueces inclusive, que consideramos nosotros están ganando mucho, y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Yo me encontré esto, que se los transmito. Es un decreto de 1861. Dice así: Excelentísimo señor, el excelentísimo señor presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue. El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a los habitantes de la misma sabed que, considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos economías que faciliten la reorganización del erario, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo único. La asignación anual de 36,000 pesos que ha disfrutado el presidente de la República se reduce a 30,000. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en el Palacio Nacional de México a 6 de abril de 1861. Benito Juárez. ¿Quién publica el decreto? El entonces ministro de Estado y del despacho
de Relaciones Exteriores y Gobernación, Francisco Zarco. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora. Así lo dice Andrés Manuel. Esto antes ya había ocurrido. Y hoy lo estamos haciendo. Y ya lo confirma y habla de decretos, ¿eh? Hay que tomar en cuenta esto, hay que ponernos alertas sobre lo que dice Andrés Manuel, porque está hablando de decretos. Dice Andrés Manuel, nadie, ya se volvieron a poner rejegos, rebeldes, pues nadie va a ganar más que el presidente. Monreal, recordemos que lanzó la solicitud a la PGR de que informe sobre las investigaciones de corruptos jueces y magistrados. Lo va a echar a andar Monreal ante toda esta resistencia de estos señores. Lo va a echar a andar. Y recordemos también que Monreal presentó esta iniciativa donde decía que llegó la hora de que el Poder Legislativo revise al Poder Judicial. Los quieren remover y los tendrían que remover. Tendrían que impulsar ya esta iniciativa. Miren, estamos presentando una iniciativa de ley de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué consiste? Lo voy a describir de manera muy rápida por el poco tiempo que tenemos. Primero, durante muchos años, décadas, en el Poder Judicial Federal se han enquistado jueces y magistrados de circuito que duran hasta más de 20 años sin rotación. Quien tiene la facultad para hacer la rotación es el Consejo de la Judicatura. Como ustedes saben, desde 1994 se modificó la Constitución, se creó el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura, que preside el presidente de la Corte, es quien decide la ubicación geográfica o movilización de jueces y magistrados. La ley orgánica no permite esta movilidad. Lo que estamos planteando en el artículo 118 de la ley orgánica es que se permita la movilidad y ningún juez o magistrado dure más de 6 años en algún lugar. Porque el durar más de 10, 15, 20 o 30 años en algún lugar, los jueces y magistrados, por razones naturales, generan cotos de poder con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno. Hace unos meses salió publicado un estudio sobre jueces y magistrados y es impresionante el nepotismo que prevalece. Recuerdo un caso, el de Durango, que un solo juez, un solo magistrado tiene 17 familiares directos en el circuito. Fíjense nada más lo que está diciendo Monreal y ahorita vamos a hablar de esto. Hermanos, esposa, tíos y cuñados, hermanos, esposa y tíos. Amigos, en los últimos días se ha revelado mucha información sobre esto y sí, existe un nepotismo gigante donde los jueces, magistrados, ministros tienen en su círculo a muchos familiares, como lo está diciendo Monreal. Bueno, entonces hoy vemos que Monreal tendría que impulsar esta iniciativa y empezar a sacar a todos estos que se resisten al cambio. Esto, amigos, estos sueldos de esos señores que hoy vuelven a decir, no nos vamos a bajar ni por nada, no nos gustó la oferta del diputado Mario Delgado. Esos sueldos son una ofensa para el pueblo de México y son una ofensa porque estos sueldos pues los tienen los que imparten la justicia y no están siendo justos. Esos sueldos son excesos cuando la situación del país es tan complicada. Amigos, pues hoy vemos que estos ministros se rajan y ya no se bajarán el sueldo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta información, un video largo. Si llegaste hasta esta parte del video, coméntame que llegaste hasta acá, dale me gusta y nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.